¿Se está percibiendo bien o están observando bien la diapositiva? Ya, perfecto. Ingeniero, disculpe antes de interrumpir su clase, ¿me podría aceptar por mi computadora, por favor? O sea, a ver, vamos a ver. Que lo que pasa es que recién acabo de llegar a mi casa y me conecté a través de mi teléfono. Y ahorita para que no se descargue mi teléfono, que quisiera entrar por mi computadora. Claro, entre y lo acepto. Usted es Inclán, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, lo que vamos a ver ahora son ensayos mecánicos, chicos. Vamos a empezar a desarrollar todos aquellos ensayos mecánicos que son varios los ensayos mecánicos, pero el principal de todo es el ensayo de tracción. Se puede decir que el ensayo de tracción es un clásico dentro de la teoría de ensayo de materiales. Les aclaro que hay infinitos ensayos de materiales. Muchas industrias hacen un ensayo muy particular que les sirve solo a ellos. Pero el ensayo de tracción es un ensayo universal. Quiere decir que si es que un cuerpo, cualesquiera, en este caso una barra, estaría sometido a fuerzas axiales, es decir, fuerzas a lo largo de su eje, las cuales son perpendiculares a su sección transversal, entonces estoy sometiendo a la probeta, vamos a admitir a Rodríguez. Estamos sometiendo a la probeta a un esfuerzo de tracción. Permite, este ensayo es tan clásico, tan universal, que permite obtener diferentes propiedades y las más importantes de cualquier tipo de material o si no de pieza ya construida, es decir, probetas industriales. ¿Qué es lo que permite obtener? Parámetros que después yo voy a reemplazar en las clásicas expresiones de la resistencia de materiales. En primer lugar, el módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de Young está presente en muchísimas de las expresiones de la resistencia de materiales. El coeficiente de Poisson también. Los límites de proporcionalidad, es decir, donde ¿cómo se llama? El material deja de ser elástico. Hay otro límite que después vamos a explicar, que es el límite de fluencia que se obtiene de la curva, producto del ensayo, y el límite elástico. La carga de ruptura del material, o lo que es lo mismo cuando ya el material del cual está constituido la probeta o la pieza llega a la ruptura total. Y el alargamiento, es decir, luego de que el material se rompe el material, entonces, que inicialmente tenía una longitud, luego que se rompe, mido lo que él se ha deformado y entonces mido la deformación.
Les aclaro que casi, salvo en algunos procesos de fabricación muy especiales, Cusquía. Ningún material trabaja cuando, o sea, ninguna pieza eh, se puede explotar si después de un cierto esfuerzo ella se deforma. Deja de tener sentido práctico una pieza que después eh, de solicitada mecánicamente o térmicamente, ella se rompe. Bien, a ver, ¿qué es el ensayo de tracción? El ensayo de tracción se logra si es que yo someto a una pieza o a una probeta a esfuerzos de tracción y permite, vuelvo a repetir, obtener todos aquellos valores que me indican la resistencia del material. Y que además esos valores yo los empleo en aplicación de las expresiones de la resistencia de materiales. En otras palabras, me sirve para el cálculo teórico para expresar la resistencia de un material en particular. Además, el ensayo de tracción está muy ligado a los otros ensayos. Si es que un material presenta un valor o valores del ensayo de tracción, ellos son comparativamente igual al ensayo o sea, hay su equivalencia en el ensayo de compresión, en el ensayo de flexión y en el ensayo de dureza. Quiere decir de que realizado este ensayo ya yo puedo tener una idea cómo sería el comportamiento a otro tipo de esfuerzo. ¿Qué se necesita para hacer el ensayo de tracción? Se necesita un instrumento, una máquina. Sería infantil pensar que el ensayo de tracción lo voy a obtener estirando el material con mis manos. Entonces, es necesario una máquina, un mecanismo que me permite realizar el ensayo, ¿verdad? La máquina va a someter, observen ustedes, la probeta estaría sometida a esfuerzos tractivos. Y la máquina realizará el ensayo de forma muy lenta, casi estática, hasta que se logra la ruptura de la probeta. Quiere decir que las velocidades de aplicación de las cargas que permiten la deformación de la probeta son extremadamente lentas. La máquina provee esa lentitud. Está diseñada o diagramada para que el ensayo sea casi estático. La aplicación de la fuerza es muy paulatina y la velocidad de deformación de la probeta también es paulatina. La máquina no viene a ser más que un mecanismo que permita estirar la pieza, para lo cual tiene un cabezal móvil y tiene un cabezal fijo. Y la probeta está firmemente tomada tanto por el cabezal fijo como por el cabezal móvil, y el cabezal móvil, ya sea por un sistema, en las máquinas más elementales, un sistema de roscado de tornillería, ya sea por un sistema hidráulico, provee la fuerza estrictamente axial. Es decir, que somete a la probeta a una tracción pura. ¿Qué se necesita entonces para hacer el ensayo? Una máquina, que es la más común de todas las máquinas de los ensayo de materiales. Y la ensayo, ¿qué hace la probeta? ¿Qué hace la máquina? Perdón, somete a la probeta a esfuerzos axiales, esfuerzos puros de tracción. ¿Cómo lo hace? Aplicando las cargas para estirar la pieza muy lentamente, de forma cuasi estática, con velocidades que permitan una deformación de la probeta muy, pero muy lenta. Esto es una máquina elemental, donde vuelvo a repetir, la probeta, que es la que está en el centro, está tomada por dos mordazas que muerden la probeta, y el cabezal móvil provee el estiramiento o la tracción pura sobre la probeta.
Aquí quizás la podemos ver con mayor detenimiento en la máquina, ¿verdad? Esta es una máquina de tracción universal, la probeta obviamente está en medio, estas son las mordazas toman firmemente la probeta, este es el cabezal móvil, ¿verdad? Que es el que estira la probeta, que está firmemente asegurada por las mordazas. Este es un cabezal fijo, y de esa manera yo voy aplicando cargas muy controladas paulatinamente con las cuales yo puedo medir la cantidad de cargas que estoy aplicando. Bien, este aparatito que puede ser electrónico, un aparato de relojería, eh, eh, me mide las cargas, los esfuerzos que yo estoy aplicando a la probeta. Obviamente, el sistema a través de elementos roscados o tornillería es muy rústico y solamente puedo aplicar fuerzas muy pequeñas. En consecuencia, utilizo la fuerza hidráulica. Bien, un elemento hidráulico que me permite aplicar fuerzas considerables, toneladas. Quiere decir que la máquina es obviamente muy compleja, pero su principio de acción es extremadamente sencillo. Aquí podemos ver la máquina y a la máquina de ensayo, que tiene, ¿no, verdad?, tiene un cilindro hidráulico, tiene, para poder alimentar este cilindro hidráulico, tiene una bomba hidráulica. Esa bomba hidráulica está comandada o accionada por un motor. Ese motor acciona la bomba hidráulica, ella presuriza el fluido, ¿verdad?, hidráulico hasta enviarlo al cilindro, y obviamente el fluido hidráulico está contenido en un tanque que tiene un nivel de visor para que nunca falte, o sea, no baje de un cierto nivel el fluido que se encuentra en el tanque. Tiene válvulas de protección. Y antiguamente las máquinas, ellas mismas trazaban un gráfico en un tambor. Y el gráfico ya lo vamos a ver qué variables tiene, ¿verdad? Y había un lápiz que grababa el gráfico, que es lo que yo debo obtener. Obviamente, para comandar todo esto, la bomba es una bomba accionada por un motor eléctrico, y debo medir la presión ejercida sobre el aceite. Por eso tengo manómetro y tengo un tablero de control para comandar la bomba. Bien. Esa sería la máquina. Normalmente es una instalación bastante compleja. Ahora son muy sofisticadas, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Todas poseen lo que estamos señalando. Observen ustedes acá las máquinas. Hay máquinas para laboratorio como esta, máquinas para usos industriales como la que está a la derecha, máquinas para grandes servicios donde ya los gráficos obtenidos son a través de un monitor de computadora y un software que posee la computadora, un software adecuado para la máquina y un monitor. Ahí yo voy a obtener el gráfico, ¿no? Y comando, obviamente, son máquinas pero muy compactas, las que ya están en uso. Hay para hacer ensayo en forma vertical,
como estos dos tipos de máquinas para hacer ensayos horizontales. Esta es para hacer un ensayo vertical. El hecho de haberla asociado a un software significa que la gran agilidad y la gran precisión, porque el gráfico me queda en la pantalla del monitor y de esa manera yo puedo imprimir, puedo exportar, puedo archivar, puedo hacer un montón de acciones que antes se hacían manualmente. Acá están ensayando una barra de hierro y muchas veces, ¿no es verdad? Como muchos elementos mecánicos, antes de lanzarlos al mercado, ellos son ensayados, principalmente el ensayo de tracción, para ver si es que el material elegido, las dimensiones con las cuales se construyó la pieza, son las adecuadas. Ya yo espero de que esa pieza deba soportar un determinado esfuerzo mínimo, y si no lo soportan, desecho. Bien, en otras palabras, vienen a oficiar como control de calidad. Muy común que los fabricantes, antes de lanzar una pieza al mercado, la sometan a este ensayo, o por lo menos de un grupo representativo de piezas, ellas saquen una de las piezas, las pongan en la máquina de ensayo, la ensayan. Si es que si esa pieza de ese grupo no cumple con los requerimientos técnicos buscados, entonces se empiezan a ensayar más de ese grupo, y si no da resultado, quiere decir que las piezas, todo ese lote de piezas construidas debe ser desechado. Porque el fabricante no puede jamás tener ser desacreditado lanzando al mercado algo que no cumple con los requerimientos técnicos que él mismo propone en su marketing. Le vuelvo a repetir, desde muy pequeñas como estas, ¿no es verdad?, hasta industriales como esta otra. Hay un gran abanico, hay muchísimos constructores. Antiguamente los únicos que construían eran los europeos y en Estados Unidos las máquinas de tracción, que eran inmensas, eran un masacote. Ahorita hay muchos productores de máquinas de ensayo de material y más aún, les digo, muchas industrias serias necesariamente adquieren una máquina de tracción. ¿Qué se obtiene en el monitor? Un gráfico. Y para obtener este gráfico necesito meterlo en un sistema cartesiano donde en el eje de las X pongo los alargamientos, la deformación. En el eje de las X, entonces, pondré todas como variable la deformación de la pieza, y en el eje de las Y pondré carga o su equivalente, las tensiones. Ya ustedes saben definir muy bien tensión. Y la máquina me grafica, me da esta curvita roja. Queda graficada. Y la interpretación de la curva de alargamiento versus tensiones o alargamiento versus carga me indica una gran cantidad de propiedades mecánicas del material. Por eso este ensayo se viene practicando hace aproximadamente ya un siglo. Esa es la curva clásica que me arroja la máquina ya ampliada. Esta curva la ampliaré. Acá vamos a poner alargamientos porcentuales. ¿No es verdad? Delta E. O sea, ¿cuánto se alargó? Porcentuales. Y acá vamos a poner carga en el eje de la Y. Eso es fundamental. Es la primera pregunta cuando ustedes tienen que explicarme cómo tienen la curva. Le digo, ¿qué ponen ustedes como en el eje de la X? No saben. ¿Qué ponen en el eje de la Y? No saben. No se puede trazar jamás una curva si es que
yo no la alimento. ¿Cómo varía, no es verdad, algo en función de algo? Habrá una variable independiente y otra dependiente. Interpretemos entonces con ayuda de ustedes este gráfico. Desde el origen de coordenada hasta el punto A es el periodo absolutamente elástico. Quiere decir de que si yo retiro la carga, la probeta volverá nuevamente a su longitud inicial. Quiere decir que yo puedo obtener el periodo elástico. Normalmente el periodo elástico es una recta. Hasta A retiro la carga y la probeta se acorta hasta su longitud inicial. Luego obtengo un punto tal como B, que es el límite elástico aparente o práctico que se llama, en el cual si retiro la carga, la probeta ya no llega a su posición inicial, a su longitud inicial, pero las deformaciones son tan pequeñas, tan infinitesimales, que no perjudican el futuro desenvolvimiento de la pieza. Quiere decir, en B ya hay una pequeñísima deformación plástica. Quiere decir de que la probeta todavía puede seguir funcionando. Luego de eso, de B hasta D se conoce con el nombre. Fíjense que la curva, la probeta se va a alargar desde B hasta D, va a sufrir alargamiento casi sin variación de la carga. Es como si la estructura, los planos cristalográficos de la probeta fluyesen entre sí, escurren entre sí. ¿No es verdad? Ustedes saben que los metales se solidifican dentro de una estructura cristalina formando planos cristalográficos. Y en ese caso, si es que someto a cualquier tipo de estructura cristalina a un esfuerzo, los planos deslizan entre sí, escurren entre sí, continuando siendo planos cristalográficos. De esa manera, entonces, fluyen los planos cristalográficos desde A hasta B, se conoce con el nombre de periodo de fluencia. En el periodo de fluencia, en consecuencia, con una pequeña carga, la probeta empieza a escurrir. ¿No es verdad? Desde B hasta C. Habrá un límite máximo de fluencia y un límite mínimo de fluencia. Una vez concluida la fluencia, desde D hasta E será el periodo de grandes deformaciones. Yo debo aplicar grandes cargas para producir grandes deformaciones hasta el punto E. El punto E será la carga máxima. Observen que durante todo este periodo, la probeta se deforma uniformemente. Si ella es cilíndrica, continúa siendo cilíndrica, pero nada más que al estirarse va disminuyendo homogéneamente su diámetro. Quiere decir que la deformación es homogénea, no se localiza en un punto de la probeta la deformación, sino que la probeta se deforma de la parejita, de la misma manera. Y cada vez es necesario aplicar más carga en razón a que es un periodo donde se produce un fenómeno llamado acritud. Quiere decir de que cada vez es necesario un mayor esfuerzo para que la probeta vaya cediendo, vaya deformándose en forma permanente. Si yo retiro la carga, la probeta va a quedar con una deformación permanente desde el punto B hasta el punto E. Ya queda deformada la probeta, pero en este periodo se produce lo que es la acritud, que me dice que cada vez que la probeta necesito deformarla en mayor magnitud, necesito un mayor esfuerzo. Eso tiene una explicación y lo habrán visto ustedes
el conocimiento de materiales, que es debido a las dislocaciones. Las dislocaciones son imperfecciones que se producen, ¿no es verdad?, en la estructura cristalográfica de los materiales, y ellas se traban como una telaraña y después es necesario mayor esfuerzo para poder deformar. Las dislocaciones son las que hacen a la resistencia de los materiales, especialmente si ellos son metálicos, especialmente si ellos son acero. En E es la máxima, el máximo esfuerzo que yo voy a aplicar. Pero obviamente en E la probeta no se rompe. La probeta se rompe en F, a una carga menor que la carga en E, porque se produce acá un periodo llamado un periodo de estricción. Quiere decir que sobre la probeta se forma una cinturita, y esa cinturita se hace cada vez más estrecha, y al haber menos material que resista, localizada la cinturita, al haber menos material que resista, la ruptura se produce una carga menor. Esta será la carga máxima a la cual puede ser sometida la probeta. Quizás podamos ver, aquí está las regiones, ¿no es verdad? Este es el esfuerzo lineal, el esfuerzo que se realiza, la región lineal, perdón, si yo aplico fuerza, entonces la deformación es lineal, obedece a la ley de Hooke hasta el punto A. Acá se produce la afluencia, ¿verdad?, donde prácticamente sin la aplicación de carga, la probeta va escurriendo, alargándose ya con deformaciones permanentes, ¿no? Luego de C a D, ¿verdad? Aquí la afluencia es una plasticidad perfecta, porque prácticamente sin aplicar fuerza, los planos cristalográficos escurren. Aquí se produce el periodo de acritud porque es necesario mayor esfuerzo para producir la deformación, hasta llegar al punto E. Y en E se produce la fractura, el periodo de extracción. El esfuerzo máximo a la cual puede ser sometida la pieza es el punto D. Bien, acá es un gráfico de deformaciones unitarias versus tensiones, que es el verdadero gráfico con el cual se traza, que se obtiene, ¿verdad?, a través de la máquina de tracción. Acá están todos los periodos, alargamiento versus tensión, y aquí está la deformación de la pieza. En este periodo, en el periodo estrictamente elástico, la pieza se deforma, y si yo quito los esfuerzos, ella vuelve nuevamente a su longitud inicial. En todo este periodo, desde la conclusión de la fluencia hasta la carga máxima, la probeta se deforma uniformemente. A medida que se va estirando, ella va en todo punto disminuyendo su diámetro, pero en forma homogénea. Y acá se produce la estricción, ¿verdad? Perdón. Acá se produce la estricción, quiere decir de que la probeta, la deformación se localiza, forma una cinturita, y al haber cada vez menos material metálico, al estar localizada la deformación en la cinturita, la probeta se rompe. Así de sencilla está. Y la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo explotar la pieza? La voy a explotar hasta aquí cuando se rompe, hasta aquí, hasta el punto D, hasta el punto B, hasta el punto A, hasta D. Obviamente voy a explotar una pieza en el periodo elástico. No más, porque después la pieza quedará permanentemente deformada. Ya no me sirve. Debo evitar entonces caer en estos esfuerzos, someter a la pieza en la explotación a todos estos esfuerzos. Una pieza en la cual se produce una ruptura no sirve. Una pieza que ha sufrido una gran deformación debido a las fuerzas aplicadas no sirve. Entonces yo construyo la pieza,
Primero ensayo el material. Construyo la pieza con ese material, ensayo la pieza. Y veo si es que ese material elegido es el correcto. Más aún, construida la pieza, si es que el diseño de la pieza es el correcto. Por eso este es el ensayo más importante dentro de los ensayos mecánicos. El ensayo de tracción es algo que sí o sí se necesita realizar en probeta y en pieza ya construida. Y todos los fabricantes caen y tienen un laboratorio. Por decir, ustedes piden hierro para construir una estructura, cualquier tipo de hierro con cualquier tipo de perfil. Lo van a pedir bajo unas ciertas características técnicas porque ustedes hicieron el cálculo de esa estructura y van a saber qué resistencia necesita el hierro, porque necesariamente va a estar sometido a esos esfuerzos. Le llegan probablemente en la industria que ustedes estén gestionando cantidad de hierro. Ustedes lo pidieron bajo una cierta, bajo un cierto requerimiento técnico, tanto de composición química, tanto eso lo da la norma, la composición química, de tal dimensión. Si el hierro es redondo, vamos a suponer, piden hierro de 1 pulgada. Llega el hierro y ustedes cortan un pedazo y lo llevan a un instituto que poseen todos los gobiernos, instituto inmenso, el Instituto de Ensayo de Material. Las gobernaciones deberían tener ese instituto. Y dicen, pruébeme este fierro. Y comprueban sus propiedades mecánicas, si están dentro de lo que ustedes han requerido. Si pasa, aceptan. Si no pasa, reclaman. Maldonado. ¿De acuerdo? Si pasa, ustedes simplemente aceptan. No pasa, no aceptan. Eso es muy difícil que suceda, porque previamente el proveedor del material va a hacer, antes de que ustedes hagan el ensayo, él ya lo hizo y comprobó si realmente reúne las condiciones técnicas que ustedes han requerido. Nunca como acá, donde llegan las cientos de cantidades de acero que lo traen del Perú, de China, de la India, del Brasil. Directamente los calculistas y los constructores utilizan ciego el material. Obviamente aquí no hay grandes estructuras, pero en el caso de construir un puente, en caso de construir un edificio de 50 pisos, nunca jamás los ingenieros se van a arriesgar a utilizar algo que no tienen la certeza que cumple con los requerimientos técnicos necesarios o logrados en el cálculo estructural. Aquí nos pasamos de los 30, 32 pisos. En otros países van por encima del piso número 100. ¿No? Y grandes puentes, en fin, grandes galpones que tienen hectáreas. Nadie por culpa de un mal material va a correr el riesgo de que millones de dólares se embromen en un instante. Por eso es que se hace siempre el ensayo, es un ensayo de rutina. Ahora bien, no les había comentado que este gráfico es para un acero dulce de bajo contenido de carbono. Un acero que tiene un periodo de fluencia muy nítido, que me dice que hasta aquí yo voy a usar el material.
y que para producir la ruptura es necesario grandes deformaciones. Es un acero de bajo contenido de carbono. Ahora, habrán aceros que tienen mucho más carbono y en consecuencia el comportamiento del material, la verdad, será el siguiente, fíjense, sin periodo de fluencia. Como habíamos dicho que el material lo vamos a trabajar hasta acá, hasta B como máximo. De B hacia allá, el material ya no nos sirve. ¿De acuerdo? Ahora, si el gráfico es este, que es el gráfico de un material que no es dúctil, ¿cómo obtengo la carga convencional de fluencia, que es hasta donde, o la carga de fluencia, que es hasta donde yo debo trabajar el material? Los ingenieros siempre tenemos una salida. Entonces dijeron, vamos a hacer una carga convencional, por una convención llamada carga convencional de fluencia, en la cual llevan desde el origen a lo largo del eje de las deformaciones el 0,2%, ni siquiera alcanza el 1%, el 0,2% de la longitud inicial. Y luego de eso trazan una paralela a la recta del periodo estrictamente elástico. Y donde corta la curva en el punto C, obtienen la carga convencional de fluencia. Pero eso va a ser realizado sobre la curva del ensayo de materiales, es decir, que debo trazar la curva para la cual debo realizar el ensayo de tracción y de esa manera obtengo la carga convencional de fluencia hasta la cual puede trabajar o puede ser sometido el material. Porque de ahí para allá, ¿no es verdad? Sin grandes alargamientos, el material entra en ruptura. Y de esa manera salvaron el gran inconveniente. Hicieron un convenio los ingenieros. Dijimos, vamos a llevar sobre el de la delta L el 0,2% de la longitud inicial de la probeta. Luego de eso trazamos una recta paralela a la recta que me indica el periodo elástico donde corta la curva. Ahí obtengo la carga convencional de fluencia. Ahí están las curvas trazadas por los monitores de las computadoras adosadas o conectadas a la máquina de ensayo. Aquí están curvas, observen ustedes curvas trazadas y sobrepuestas para materiales, en este caso es el acero, de diversos contenidos de carbono. Fíjense esta curva, esta que está abajo estoy indicando, es la curva para un contenido de carbono del 0,1%. ¿No es verdad? Por debajo del 1%. Esta es para mayor contenido de carbono, esta para aún mayor contenido de carbono. Fíjense que cada vez los aceros, a medida que se va incrementando el contenido de carbono, ellos se van haciendo más frágiles, dejan de ser dúctiles, como en este caso. Quiere decir de que aquí este acero a mayor contenido de carbono, al 0,5%, es un acero mucho más resistente que un acero dúctil. Normalmente, el proveedor de los materiales me manda la curva, porque él previamente ha realizado el ensayo. En el bagaje de justificaciones técnicas, cumpliendo los requerimientos técnicos que yo le he pedido, él me envía la curva de un ensayo de material que él mismo ha hecho o lo ha hecho algún prestigioso laboratorio de ensayo de materiales. ¿De acuerdo? Y así se maneja. No puedo yo caer en incertidumbre. El cálculo estructural es muy estricto.
Las probetas, existen una gran diversidad de probetas, todas ellas son construidas bajo la norma y el ensayo de tracción es realizado bajo las normas internacionales para que cualquiera que haga, lo haga exactamente de la misma manera, tal como dice la norma. Las probetas, estas son probetas para laboratorio, son probetas de sección cilíndrica, las hay de diversas formas de acuerdo a la norma. La norma legisla absolutamente sobre todo. Cómo construir la probeta, de qué dimensiones, qué longitud tiene el lugar donde la mordaza va a apretar, qué longitud tiene el lugar donde se va a producir la ruptura del material, que normalmente es de menor diámetro esta sección, que es donde la probeta es tomada por las mordazas, probeta cilíndrica. Una gran diversidad, es cuestión de consultar la norma. Ahí está la norma. Legisla absolutamente sobre todo. ¿Qué longitud debe tener el cero? Normalmente la longitud la elijo yo, porque después voy a medir inicialmente la longitud inicial y después la longitud final. Esta es L0, la longitud inicial. Me dice de qué diámetro debe tener la probeta para ser sometida al esfuerzo de tracción. ¿Qué diámetro debe tener el lugar donde yo preveo que se produzca la ruptura? La longitud inicial yo la tomo a través de 2 puntos, que también dice la norma. Estos son ya son probetas para configuraciones geométricas que no son estrictamente cilíndricas, sino son triangulares. Yo corto la probeta y la sección del corte es una sección ya no circular, sino es una sección prismática, un rectángulo. Todo está legislado bajo la norma. Bien, aquí tienen más probetas. ¿De acuerdo? Aquí esta longitud inicial se toma expresamente marcando 2 puntos con un punzón. Entonces se mete la norma. Ella me dice exactamente cómo yo debo construir la probeta, qué acabamiento superficial debe tener ella para cada tipo de material de acuerdo a la norma elegida. No es que yo hago el ensayo y fabrico una probeta como a mí me da la gana, no, la probeta tiene las dimensiones que indica la norma. ¿Verdad? Las mordazas que toman la probeta son como una especie de prensa de alicate, que a medida que hay, por eso es que las probetas tienen esta sección mayor, para que sobre ella se muerda la mordaza. ¿Verdad? Aquí vemos las mordazas en el ensayo propiamente dicho. Hay algunas probetas que tienen este sector roscado para proveer mucho mayor seguridad. Aquí está de cómo, mediante un instrumento, y yo tomo las medidas, aquí es simplemente un calibrador pie de rey que me da la aproximación necesaria. Y aquí estoy tomando las longitudes después y antes de la deformación. Necesito instrumentos, ¿verdad? Que no, son calibradores en definitiva, que me dan una gran precisión en la toma de las dimensiones propias de la probeta. Aquí están las mordazas, ¿verdad? La mordaza puede ser cónica, que me provee una gran fuerza de agarre. Tienen dientes interiores que se hincan dentro de la parte de mayor diámetro de la probeta y es imposible que ella se zafe. ¿Verdad? Que queda firmemente tomada, ¿verdad?, la sección mayor de la probeta. Se obtienen, hice el ensayo para obtener propiedades. Las propiedades mecánicas de resistencia son la resistencia estática a la tracción. Se define como el sigma estático a la tracción, la tensión estática a la tracción, que es la carga máxima dividido a la sección inicial. La tensión límite de fluencia, el sigma de fluencia,
que es la carga de la afluencia dividida la sección inicial. ¿No es verdad? La carga máxima, obviamente, si ustedes recuerdan, la carga máxima es esta, dividida la sección inicial. La carga de fluencia es esta, ¿no es verdad? Esta, dividida la sección inicial. En aceros blandos y semiduras, la tensión límite convencional de fluencia, que es esto es para acero, es la carga convencional de fluencia, que ya la habíamos obtenido la carga convencional de fluencia a través de un método. Es esta la carga convencional de fluencia dividida la sección inicial. Eso es para aceros que no son dúctiles, para este tipo de acero, que no tienen periodos de fluencia. Bien, esas son las propiedades mecánicas. Son propiedades importantísimas que me alumbran claramente qué propiedades mecánicas tiene el material que yo he ensayado. No se supone cuando se hace un cálculo estructural. Yo lo tengo por favor. Hola. Hola. Solo del tema, obviamente, que han asistido. Los otros temas no les han interesado, pero la gran mayoría ha asistido a las clases completas. ¿Hay algunos alumnos que no han asistido a ninguna clase? Obviamente, si en una jornada de trabajo, en una empresa, ustedes tienen que realizar una cierta labor, hacer parte de un proyecto, no van a trabajar, esa parte queda trunca, no puede ser evaluada, la va a hacer otro, no les pagan el salario de esa parte. Ya, como yo tengo la lista, entonces lo voy a evaluar de esa forma. Si el tipo que tiene 3 asistencias, dará su examen tranquilo, sacará buena nota en los 3 temas y obviamente podrá entrar y proseguir con una nota coherente. Los que no asistieron fue porque no quisieron. Yo les había mandado un reglamento, les había dedicado una clase especial en remarcar las recomendaciones, pidiéndole por favor a ustedes de que no sean anárquicos, porque esto no es más que un ensayo del trabajo. Ya, yo tengo la lista aquí y no me puedo perder, no hay reclamo. Entonces vayan, ya yo les advierto, el primer grupo que puede empezar de la Z a la A, de la M a la Z, no sé, ya yo eso lo veré, tengo la lista oficial, ya nadie más se va a inscribir, y el próximo miércoles los voy a esperar, no daremos clase. Quedan cordialmente invitados, chicos, pero vengan, no me vengan ahí a estar 5 minutos antes estudiando, porque inmediatamente yo me voy a dar cuenta si están o no están en el tema. Y no, obviamente no se puede perder mucho tiempo porque ustedes son muchos. En otras oportunidades, cuando el examen era virtual, tomaba 2 exámenes de toda la materia y le daba entre 10 y 15 minutos por cada examen. Inmediatamente yo me daba cuenta si la persona estaba o no estaba en tema. Pero eso es demasiado pesado para ustedes, así que esta vez vamos a aliviar cada 3 temas, vamos a tomar un examencito presencial. Bien, yo les voy a mandar el cronograma, pero ya vayan estudiando todo para el día miércoles, porque de repente empiezo de la Z a la A, de la M a la Z, de la C a la N, no sé. Bien. Pero no puedo emplear más de 3 clases en tomar los exámenes correspondientes. Ya yo voy a hacer un pequeño cálculo porque ya tengo experiencia en eso y nos vemos el próximo miércoles, pero antes, obviamente,
voy a tener el gratísimo placer de tomar la lista. La información de esto la van a tener enseguida. Está Manrique Miranda Florencio. Vamos, por favor, activando su cámara, chicos. Presente, ingeniero. Gracias, Manrique Martínez Rojas. Martínez Diego. Presente, ingeniero. Méndez Pinto. Presente, ingeniero. Méndez Pinto. Méndez Rojas. Presente, ingeniero. Meneses Freddy. Meneses Pinto Joel Freddy. Presente, ingeniero. A ver, muéstrese Meneses, no me muestre un circulito ya, gracias, Meneses. Tienen que estar atentos, chicos, porque si no, Orozco Parada Roberto. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Muéstrese Orozco. Presente, ingeniero. Allá. Presente, Ortega Basualdo. presente, ingeniero. Orozco. Pérez Cava Wilfredo. Presente, ingeniero. Pérez García Bismar. Presente. No lo veo a Pérez, por favor, Pérez, muéstrese. No se escondan. ¿Me ve? Está con la cámara prendida. Ahora sí, Pérez. Pérez, Quispe Choque. Rivaldo Quispe Choque. Vuelvo a repetir, Rivaldo Quispe Choque. No hay. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Rivaldo? Ya, tiene que estar atento. Rivera Flores Manuel. Rivera Flores Manuel. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Rivera? A ver, Presente. gracias, Rivera. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez, Zurita. Presente, ingeniero. Romero Rojas. Presente, ingeniero. Sáez Diego.